Minutos. Amigos, ingresamos a nuestra secuencia de salud mental y crianza. Atención, y hoy vamos a conocer cómo se deben establecer los límites con los hijos de acuerdo a su edad. De repente, como padres de familia, no hemos aprendido a establecer límites. Y atención, porque la disciplina en casa es siempre muy importante. Tú puedes participar de este diálogo. Llámanos al 212-4100, 212-7165, desde regiones 0800 13 14-0. Está con nosotros la doctora Vanessa Herrera, psiquiatra, terapeuta de familia del Instituto Nacional de Salud Mental. Doctora Herrera, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, Jorge. Importantísimo hablar de una crianza positiva, saludable, pero con límites respetuosos para nuestras niñas, niños y adolescentes. Perfecto, muy bien. ¿Cómo establecer esos límites? Porque claro, como padres somos muy querendones a veces, pero no hay que exagerar, ¿no? Que los niños son bastante perspicaces, ¿no? Y se dan cuenta de hasta dónde podemos llegar. Así es importante recordar que los límites saludables suficientemente buenos implican ningún extremo, no ser rígidos, severos, ejercer castigos físicos, gritar o humillar a nuestras niñas, niños y adolescentes, y tampoco ser sobreprotectores, donde somos madres o padres helicópteros que nos anticipamos y ni siquiera permitimos que expresen sus necesidades. Doctora Herrera, ¿cómo es eso de padres o madres helicópteros? A ver, explíquenos un poquito, porque esa es una denominación que de repente muchos oyentes, televidentes no lo habían escuchado. Así es. Si tal vez tú te das cuenta que estás sobrevolando mucho ante tu niña, niño, adolescente, no le escuchas, no le permites ni siquiera decir qué es lo que quiere o siente, y tú se lo das antes de tiempo a sus necesidades, no tienes mucho temor a que sufra o que le pase algo, y tú te anticipas a darle todo y en exceso, sobre todo cosas materiales, y que no tenga ninguna frustración, ni siquiera la más pequeña. Cuidado, tal vez estás sobreprotegiéndole. Eso es de mucho riesgo, Jorge, porque eso hace que la persona piense que el mundo siempre le tiene que dar todo, y la verdad es que en nuestro mundo, en nuestra sociedad, van a haber frustraciones, no siempre vamos a tenerlo todo, y eso puede generar que los niños o niñas sean inseguros, tengan problemas de rabietas, tengan problemas de frustración e ira, exploten y demanden que le den todo luego en el futuro en las relaciones de pareja. Entonces, para poder entendernos, no hay que ir a ninguno de los dos extremos, ni ser sobreprotector, ni tampoco ser agresivo con nuestros hijos. Entonces, ¿cómo establecer ese justo medio, ¿no? Ese punto en el que no vayamos ni a uno ni a otro lado? El primer paso es que padre, madre y cuidadora tiene que estar bien emocionalmente. Si yo no me siento bien emocionalmente, soy papá o mamá muy ansiosa y no tengo límites conmigo mismo, probablemente me sobrecargo mucho de tareas, yo voy a agobiarme y puedo trasladar mi angustia y ser crítico, severo, descalificar o no poner orden. Por ejemplo, lo más frecuente con la pandemia, los dispositivos electrónicos. Entonces, no quiero evitarme el rollo, la discusión con mi hija, con mi hijo adolescente, que ahora quitarle el celular, quitarle el play, quitarle las cosas, los dispositivos electrónicos, porque es una angustia o viene una rabieta luego. Entonces yo tengo que hablar con mi pareja y decir cuáles son los límites en este hogar y cuáles son los límites que con mi pediatra, con mi psicólogo, yo sé que no son saludables. Antes de los 2 años, por ejemplo, no recomendamos que haya dispositivos electrónicos, Jorge, para nuestras niñas, niños y adolescentes. Son las recomendaciones internacionales. Y si es un adolescente, no más de 2 horas, y yo tengo que establecer esos límites. Tengo que establecer límites de seguridad. No puedo... Eso es complicado, doctora Herrera, porque ahora los chicos pasan literalmente horas de horas, ¿no? En el celular, en los dispositivos electrónicos. Sí, y esto genera angustia, estrés, insomnio, irritabilidad en los padres que demandan, luego buscan consulta en salud mental. Te cuento, Jorge, porque se sienten agotados, ya no sé qué hacer con mi niña, con mi niño, mi adolescente, que no me hace caso, ¿no? Ok, muy bien, doctora Herrera, continúe con nosotros, por favor. Vamos a retornar ya con tu participación. ¿Tienes alguna duda sobre la crianza con tus hijos, sobre cómo tratar a tus hijos, cómo ponerle límites? Por ejemplo, lo decía la doctora Herrera, ¿no? Con relación al uso del teléfono celular u otras cosas similares. Llámanos al 212-4100, 212-7165, 0800 13 14 0 desde las regiones. Con la doctora Vanessa Herrera, psiquiatra, terapeuta de familia del Instituto Nacional de Salud Mental y más. Volvemos aquí en Siempre en Casa.
Seguimos junto a ti aquí en Siempre en Casa y en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta jornada dominical y estamos en este momento con la doctora Vanessa Herrera, psiquiatra, terapeuta de familia del Instituto Nacional de Salud Mental. Llámanos al 212-4100, 212-7165, desde regiones 0813-140. ¿Tienes alguna duda sobre la crianza de tus hijos, sobre los límites que tienes que establecer? Vamos a escucharte inmediatamente. Está con nosotros Katia desde el Cercado de Lima. Katia, bienvenida, ¿cómo estás? La doctora Herrera te está escuchando con atención. Hola, ¿cómo está? Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Qué tal? Mire, para mí esto es un problema bastante complejo, porque son muchas cosas, pero voy a tratar de ser breve. No sé por qué antes, las personas de antes, que han sido criadas antes, ahora son más educadas, son más seguidas las reglas. Más bien con esta nueva educación de que no le resondres, por ejemplo, a mí me criaron con el San Martín, con las sandalias, que no está bien, yo sé, pero claro. Pero como que éramos un poquito más respetuosos. Pero ahora yo veo que hay mucha liberalidad. Tú le hablas y no hacen caso, son más rebeldes. Ahora, yo pienso que es muy importante la figura paterna y materna en un hogar. Yo no estoy de acuerdo, y discúlpenme, con las madres que son solteras. Yo creo que debe haber siempre papá y mamá. Esto de la liberación femenina para mí tiene muchos errores. ¿Por qué? Porque primero las señoritas empiezan teniendo al hijo sin padre y después, se casan rápido, mejor dicho, fracasan en el matrimonio o en la relación, se separan y después dicen, bueno, yo me separo porque yo no voy a dejar someterme a un matrimonio que no me da y todo lo demás, y entonces ahora yo voy a poner mi vida independiente y voy a ver por mí, y deja al hijo a un lado. Entonces ahora vemos estos chicos que no tienen orientación, que algunos delinquen y todo lo demás. Si usted se da cuenta, antes había más eso de que papá y mamá, había ese equilibrio. El padre era la disciplina y la madre era un poco, como diciendo, la ternura. Entonces, yo pienso, por eso le digo, son muchas cosas que acá hay. Yo no sé qué tan bueno puede ser, porque antes el padre trabajaba, la madre se quedaba con el hijo en casa. Ahora que hay la liberación femenina, que también estoy de acuerdo, porque las mujeres tenemos que realizarnos, pero yo creo que lo están haciendo al revés. Primero están pensando en tener al hijo y luego realizarse, cuando debería primero realizarse y luego tener al hijo ya con un hombre y una familia constituida. Ok. Katia, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti. Katia nos ha llamado desde el Cercado de Lima. Doctora Herrera, ¿sí qué comentario frente a lo que dice Katia? Gracias, Katia, por llamar. Efectivamente, es necesario clarificar que actualmente hay una diversidad de familias, ¿no? Uno quisiera que sea de una manera como en antaño, pero no todo tiempo pasado fue mejor. No muchos eligen ser madres solteras, hay que clarificarlo. Existe en nuestro país una situación preocupante de embarazo adolescente, donde no ha habido educación sexual integral, donde han habido justamente padres ausentes, ¿no? Y eso genera un impacto severo en la salud mental. Entonces hay muchos factores para hablar de un auténtico empoderamiento femenino y masculino al mismo nivel, en igualdad de oportunidades. Entonces, las familias son diversas. Tenemos que recordar que los estudios actuales, en realidad, Jorge y Katia, demuestran que los castigos físicos generan un impacto a largo plazo en la salud mental. Eso no quiere decir que no pongamos límites, que no digamos las situaciones de respeto. Podemos fomentar en el aula, en nuestra casa, una crianza saludable muy respetuosa, con los valores que tú tengas y tus creencias personales, espirituales, religiosas, y eso se puede hacer sin violencia. Muy bien. Estamos con María, que nos llama desde San Juan del Lurigancho. María, bienvenida a Siempre en Casa. La doctora Vanessa Herrera te está escuchando. Adelante. Buenos días, doctora. Sí, mire, yo tengo un caso que de repente muchas mamitas comparten. Mamitas, me refiero a las madres de familia de los colegios, ya que los niños se han regresado después de la pandemia con bastante acelerado. Mire, por ejemplo, en el salón de mi niña, yo sé que en todos los salones siempre hay 2, 3 niños que son los más traviesones, ¿no? Mi hija recién tiene 10 años, pero en este año hay niños que deben tener un problema en casa, ¿no? Que hablan de sexo y hacen bromas
pero de calibres bien fuertes, y entonces mi niña viene como asustada, con muchas preguntas, y de verdad que me ha intimidado a mí siendo adulta, o sea, escuchar, y no sé cómo orientar, no sé si proteger o no proteger, pero dejarlo así no creo, porque poco a poco, y estoy segura que los profesores quieren controlar, pero muchas veces están limitados porque el mismo colegio, por el tema también de no perder tal vez clientes, hace que los profesores tengan poca posibilidad de sancionar en ese sentido, tratan de llevar todo por la paz, digamos, ¿no? Pero yo no sé cómo hacer en el caso de mi niña cuando viene del colegio y me cuenta, mamá, ¿sabes qué? Pasó esto, y el niño dijo esto, mamá, ¿qué es? Y yo me quedo a veces aterrada. No sé qué hacer. A veces le explico por partes, pero me gustaría que usted me dé una orientación. Gracias. Gracias, María. Abrazos para ti y para tu familia. Doctora Herrera, sí, un tema bastante delicado, ¿no? Hablar de sexo con nuestros hijos. Es un tema de lo más importante. Felicitaciones, María, porque tu hija llega y te cuenta, mira, esto habla que confía en ti. Eso desde ya es bastante importante. Entonces, no lo veas, no la castigues, no lo veas con sorpresa, aunque nos movilice, nos cause sorpresa. Es necesario sentarnos, estando tú calmada, leer o informarte y explicarle en lenguaje sencillo para la edad de tu niña lo que ha escuchado, ¿no? Es necesario, recuerda, también puedes ir al centro de salud más cercano. Existen servicios de salud sexual y reproductiva para orientarte cómo explicar a tu hija que está entrando a la pubertad. Hay otros niños tal vez un poco mayores que ya están en la pubertad más avanzada y que es parte de su desarrollo ir explorando o conociendo eso. Es necesario que te reúnas en el comité del aula para hablar de eso, como una señal de alerta al profesor y tutores y psicóloga educativa para hacer un programa de intervención en educación sexual integral para prevenir justamente embarazos adolescentes y que los varones inicien también relaciones sexuales sin conocer mayor. Recuerda que hay mucha información lamentablemente accesible, hay que cuidar a nuestros hijos y proteger que no ingresen a páginas pornográficas. Perfecto. Vamos con una llamada más. Está Janet desde Arequipa. ¿Cómo estás, Janet? Bienvenida desde la región del Misti. Adelante, la doctora Vanessa Herrera escucha con atención. Muchas gracias, doctora. Y yo solamente estaba llamando para un poco dar mi punto de vista acerca de una llamada anterior que hizo antes de María sobre las familias disfuncionales, sobre las madres solteras. Yo soy una madre soltera que tengo un hijo de 25 años. Y bueno, mi hijo, a pesar de yo haberlo criado sola, porque yo sé que debemos criarlos como siempre nos han formado en nuestra cabeza con el padre y la madre, pero a pesar de ser madre soltera, mi hijo es un buen profesional, no tiene ningún problema de conducta. A pesar de eso, puedo ver otras familias que sí se crían con el padre y la madre, que son todo lo contrario, que son niños agresivos y que no se crían en un buen hogar. Entonces, no es como antes nos criaban, ¿no? Nos criaban que sí, tenemos que criar al hijo con el padre y la madre, así te golpea, así te pegue, nos callamos muchas veces, nos han enseñado a callar, a las mujeres nos han enseñado a callar, pero por darle un padre a nuestro hijo. Y las cosas han cambiado, no me acuerdo el nombre de la amiga que llamó anteriormente, pero las cosas han cambiado. Las madres solteras podemos criar a nuestros hijos muy bien. Gracias. Muy bien, Janet, muchísimas gracias. Sí, comentario. Felicitaciones, Janet, un abrazo muy cálido a toda Arequipa. Decirte que efectivamente, ¿no? Como te decía Jorge, nosotros acompañamos a muchas familias que son papá y mamá y que años no se amaban. Y al no amarse, no revelan ese amor a sus hijos y los hijos se sienten frustrados, se sienten tristes, decaídos y prolongan una agonía de ausencia afectiva muy dolorosa, o más aún, muchas veces el padre ejerce violencia a la madre y ya no se logra separar porque cree, no, estoy por él por mis hijos. Y entonces eso ya ha cambiado felizmente. Hay oportunidad de tener muchos tipos de familias diversas, también hay familias extensas, diferentes, y que pueden ser felices, pero con límites, con amor y con respeto. Muy bien, doctora Herrera, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra secuencia de salud mental y crianza. Gracias a nuestros oyentes por su participación. Volvemos con mucho más. Quédate con nosotros aquí en